Buenas noches. En el video sobre el tarot revisamos cómo es que este juego de cartas encierra una sabiduría semejante a la del filósofo Martin Heidegger. Aunque el tarot como tal es reconocido como propio de la cultura romaní, los símbolos presentes en las cartas podrían ser originarios de una cultura más antigua, la egipcia. En el siglo XVIII, un pastor protestante suizo, Antoine Court, dedicado al estudio enciclopédico del mundo, invirtió 10 años de su vida a realizar un tratado de 9 volúmenes sobre el mundo primitivo. En uno de esos, más precisamente en el octavo, hay un capítulo titulado Du jeu de tarot, el juego del tarot. Kurt relata cómo una misteriosa dama lo introdujo al mundo del tarot. Ella le mostró la carta del mundo, asumiendo que para él sería difícil desentrañar su significado, mas Kurt, siendo todo un erudito, reconoció la alegoría egipcia, no solo en esa, sino en cada una de las cartas. Atribuyó la existencia de estos símbolos a un pergamino antiguo escrito por un hombre que logró ascender al nivel de los dioses a través de la sabiduría. En el libro de Thoth podrían encontrarse los conocimientos más extraordinarios que la humanidad pudiese imaginar, como resucitar a los muertos o aprender a hablar con los animales. La existencia del libro de Thoth es una leyenda porque se lee a través de otros escritos que dicen saber de su existencia, pero nadie lo tiene en su biblioteca. Lo cierto es que los egiptólogos dicen que realmente no se trata de un solo pergamino, sino de una serie de textos que relatan el diálogo entre aquel que ama el conocimiento y el dios de la sabiduría. Por una parte, el mito dice que un escriba egipcio se convirtió en dios, es decir, se convirtió en Thoth, tras alcanzar un nivel de sabiduría insospechado. Se dice que este libro trajo muchas desgracias a quien lo tenía en su poder, siendo su ubicación actual completamente desconocida. Y aunque es cierto que existen semejanzas entre los símbolos del tarot y los egipcios, también lo es que la egiptología pudo desentrañar sutilezas que Kurt no pudo. Con el hallazgo de la piedra de Rosetta, se pudo comprender que realmente el antiguo Egipto y el tarot no eran tan cercanos. Fue de esta forma que se conjeturó que el origen de este juego de adivinación se hallaba en la cultura hebrea. Se cree que el origen del tarot es más antiguo y que es el reflejo de la Torá con la que Moisés guió a su pueblo. Además, las 22 letras del alfabeto hebreo coinciden con el número de arcanos mayores en la baraja. No obstante, en una cultura patriarcal como la hebrea, sería muy difícil que existiesen personajes femeninos tan importantes. Hay algo que debemos notar. Gitano es un sobrenombre que se le dio a los romanís, un grupo de migrantes que llegaron a España con diversas formas de expresarse, como el baile y este juego de adivinación. Se les llamaba egiptanos, pero pronto esto decayó en la palabra gitano. Al realizarse estudios genealógicos de los gitanos, se descubrió que su lengua es muy semejante a otras existentes en la India, y que su origen no es africano, sino asiático. Pero el recorrido de estas tierras hasta la península ibérica es bastante, por lo que bien pudieron tener contacto con parte de la cultura egipcia en su proceso migratorio. Hay que recordar que en la misma India hay ciudades que fueron influidas tremendamente por la cultura portuguesa, como es el caso de Goa, y los portugueses a su vez estuvieron en contacto con varias culturas, así como los italianos, los franceses y los españoles. Lo más probable es que los gitanos tuviesen contacto con los símbolos egipcios hasta su llegada a España, donde la cultura árabe proliferó bastante. Sea como fuere, lo cierto es que la semejanza entre la visión del mundo del tarot y la concepción de las civilizaciones antiguas al respecto son semejantes. Nosotros en relación con el mundo y su relación con nosotros. Y eso nos lleva al tema principal de este video. Cuando nosotros miramos nuestro mundo, ya sea que decidamos estudiarlo o regocijarnos estéticamente con lo que nos ofrece, solemos tener una necesidad terrible por inmortalizar esos momentos, conservándolos a través del lenguaje escrito. Aunque, antes de que existieran videos y fotografías, la gente solía escribir sus experiencias dentro del mundo para compartirlas. Y los libros que ahora compartiré contigo demostrarán que desde hace mucho tiempo existían realidades desconcertantes que merecen toda la atención que podamos darles.
Libros que han causado fascinación entre la gente son los conocidos como grimorios, los cuales son ejemplares cuyo contenido consta de rituales, recetas y conjuros de invocación de ángeles. Uno de los grimorios medievales más interesantes es el Dragón Rojo, el cual contiene en su interior rituales que se pueden realizar para dominar espíritus celestes, aéreos, terrestres o infernales. En este grimorio se describen pasos para hacerse invisible, hablar con los muertos, ser amado por la mujer anhelada y muchas otras cosas oscuras e interesantes. Otro grimorio es el Dragón Negro, que por otra parte se concentra en los pactos con el demonio, así como la manipulación de fuerzas que la humanidad común no puede percibir a simple vista. Muy interesante leerlo. El tema de los grimorios ofrece mucho para relatar. El libro del sabio, Ayat al-Hakim, es conocido en castellano como Libro de Picatrix. Fue traducido del árabe por orden del rey Alfonso X de Castilla durante el siglo XIII. En este grimorio se sintetizan prácticas astrológicas y mágicas. Está dividido en 4 libros que son difíciles de entender para quien no tenga un conocimiento general de la mitología griega. Existen otros libros enigmáticos. Las Estancias de Xi'an es el que muchos llaman el primer libro del mundo, pero que realmente nadie ha podido demostrar su existencia. Se le ha relacionado con la civilización inca. Sin embargo, esto se realizó en una época donde había una fascinación por las culturas prehispánicas de América. Supuestamente, el texto fue sustraído del Tíbet por una mujer que se hacía llamar Madame Blavatsky, a quien expulsaron de allí como harían con cualquiera que toque reliquias que no deben tocarse, en cualquier museo o templo del mundo. Supuestamente hubo una conspiración para silenciarla, pero lo cierto es que ella vivió en una época en que el positivismo estaba en el auge, y este rechaza todo aquello que no esté comprobado ni demostrado. Naturalmente, la influencia del positivismo implicaría cualquier rechazo a paranormalidades reveladas de modo tan abrupto y sospechoso. Siendo sincero, para cualquier neófito en el asunto, el testimonio de esta mujer parecería misterioso y repleto de extrañas coincidencias, dignas de atención, pero realmente es una obra evidentemente ficticia y un texto mediocre cuya temática fue mejor trabajada por escritores como Lovecraft, quien se restringió a la ficción de sus cuentos. Es importante situar a cada persona en su contexto. De lo contrario, habrá quienes nos inciten a creer en mundos mágicos mal imaginados y a sospechar que hay conspiraciones que nunca estuvieron allí. El coleccionista de manuscritos medievales, Wilfrid Voynich, se topó con este ejemplar en Roma en el año 1912. Se le conoce como el manuscrito Voynich. Está compuesto por más de 37.000 palabras, de las que se ha deducido que fueron conformadas por un alfabeto de 25 letras. Se identificaron varios apartados en relación a la astrología y la botánica. A pesar de todo, no ha podido descifrarse absolutamente nada de su contenido, puesto que ni las ilustraciones ni el texto parecen tener algún tipo de sentido. Desde su descubrimiento hasta la fecha, continúa siendo un misterio. Tras la muerte de Voynich en 1930, sus herederos vendieron el ejemplar a la librería Kraus, donde sigue a la venta a un precio terrible. Y soy sincero, el libro de Xi'an no me interesa, y el manuscrito de Voynich está muy cerca de ser solo un esfuerzo infructuoso para su autor, que probablemente solo quería jugar a algo, puesto que si tuviese relación con algo en este mundo, alguien ya la habría encontrado. Sin embargo, los grimorios me parecen interesantes por lo que implican, independientemente de ser funcionales o no, y posteriormente hablaré a detalle de estos y de los hechizos que integran entre sus páginas. No olvides que el horror de Voltaire apenas comienza.